Álgebra superior y elementos de topología, clase número 1, espacios vectoriales, la primera parte. Vamos a ver definición de espacio vectorial, algunas de las propiedades y subespacios vectoriales y bueno, algunos ejercicios resueltos también. Espacios vectoriales, la definición. Vamos a considerar una cuaterna, 4 elementos. V es un conjunto de elementos. Una primera operación en el conjunto de elementos que se va a llamar operación interna, que usualmente se le llama suma vectorial. Un cuerpo K, ¿sí? Este cuerpo K, recordemos que para hacer cuerpo un conjunto tiene que ser grupo abeliano con operaciones internas propias del cuerpo. Este cuerpo usualmente es el cuerpo real, con la suma entre reales y producto entre números reales. Y una operación, una segunda operación de esta cuaterna, que es una operación externa. Quiere decir esto que es una operación entre un elemento del cuerpo K y un elemento del conjunto B. Bueno, estos 4 elementos, ¿sí?, se denominan espacios vectorial, conjunto B, con estas dos operaciones junto con el cuerpo K se denomina espacio vectorial, si ambas operaciones, la interna y la externa, verifican los 10 axiomas que vamos a poner a continuación. Para la parte simbólica tomamos 3 vectores, U, V y W, del conjunto B, y alfa y beta, escalares del cuerpo escalar K. Una aclaración antes de avanzar, en un espacio vectorial los elementos del conjunto B siempre se llaman vectores. Esos vectores pueden ser geométricos o no. Me refiero a que nosotros, o uno usualmente cuando escucha la palabra vector, lo asocia al concepto de vector geométrico, vector en R2, vector en R3, pero desde el punto de vista algebraico, un vector es un elemento perteneciente a un espacio vectorial. Y un espacio vectorial no únicamente es un espacio vectorial geométrico. Por ejemplo, vamos a ver que las matrices conforman un espacio vectorial, los polinomios conforman un espacio vectorial, entonces desde el punto de vista algebraico se los puede llamar vectores con propiedad. Bueno, ¿cuáles son los 10 axiomas? Primero, la ley de composición interna, la ley de asociatividad, la ley del elemento neutro, la ley del elemento opuesto y la ley de conmutatividad. Estas 5 operaciones son para la suma vectorial, para la operación interna. Y bueno, recordarán de los primeros años de álgebra que son los 5 axiomas que se les pide a un conjunto con una operación para que formen grupo abeliano. Los siguientes cinco axiomas son la ley de composición externa, la distributiva primera, la distributiva segunda, la asociativa mixta y la ley del elemento neutro. Estos 5 axiomas corresponden a la segunda operación, a la operación externa. Todo esto en símbolos, dados dos vectores que pertenezcan a B, su suma tiene que pertenecer a B. La suma entre U y B y un tercer vector W tiene que ser congruente con el primer vector U más la suma entre B y W, asociatividad, esto lo conocemos. Elemento neutro, debe existir un elemento que en términos generales acá lo llamamos E, pero que usualmente va a ser el vector nulo y que muchas veces usaremos la terminología de vector nulo, es decir, el 0 con la flecha arriba, para referirnos al neutro, tal que sumado a un vector no altera la suma, ¿no? U más el vector nulo, U más el neutro aditivo, da el mismo vector. Ley del elemento opuesto, para cada vector U del espacio vectorial existe un opuesto, tal que su composición, tal que su suma, da el elemento neutro. No confundir acá este signo que es simbólico de opuesto con signo de resta. No necesariamente es menos U en el sentido que se está restando U, sino que quiere simbolizar el elemento opuesto. La conmutatividad, U más B es lo mismo que B más U, sin importar quiénes sean U y B. Para los axiomas de la operación externa, la ley de composición externa dice que si yo opero con el producto definido en la cuaterna un elemento del cuerpo K con un elemento del conjunto B, su resultado pertenece a B. Si yo opero un escalar con uno de los vectores de B, el resultado ha de ser un vector. La distributiva primera es la distributiva del producto entre un escalar y una suma vectorial respecto de la suma, ¿no? El escalar multiplicado a la suma vectorial
se puede distribuir este producto con este escalar y que me quede que es la suma del producto entre el escalar y los vectores. La distributiva segunda es la distributiva del producto entre un escalar y un vector respecto a la suma escalar. Esta suma que está acá, que está dentro del paréntesis, es la suma definida dentro del cuerpo K, no la suma que está acá en la cuaterna. Es la suma entre dos escalares. Si K es el cuerpo real, es la suma entre dos números. Cuando hacemos la distributiva segunda, la suma que nos queda en el medio, entre alfa por U y beta por U, pasa a ser la suma vectorial. Porque alfa por U, por la ley de composición externa, es un vector, y beta por U, por el mismo axioma, también es un vector. Entonces, de este segundo miembro de la igualdad, estoy sumando vectores. Y la suma que está definida en el paréntesis del primer miembro de la igualdad es entre números. Estoy sumando números y acá estoy sumando vectores. La asociativa mixta usa dos productos, por eso se dice mixta. Primero, el producto definido acá en el paréntesis es el producto definido en el cuerpo K, es decir, es el producto entre dos escalares. Y el segundo producto, el que separa el paréntesis de U, es el producto externo, el producto de la cuaterna, el producto entre un escalar y un vector. Yo puedo, por la ley asociativa, quitar el paréntesis y agruparlo dentro de agruparlo entre beta y U, así como está en el segundo miembro de la igualdad. ¿Qué pasó ahora? En el primer miembro que yo tenía un producto escalar no, un producto entre escalares y un producto entre un escalar y un vector, cuando paso al segundo miembro de la igualdad, ninguno de estos productos es entre escalares. El que está en el paréntesis es entre un escalar y un vector, y el que está fuera del paréntesis es entre un escalar y también un vector. Así que tienen que tener cuidado de no confundirse las operaciones, ¿no? Que sería un error bastante grave. Por último, la ley del elemento neutro. En el cuerpo escalar K hay un neutro, tal que multiplicado por un vector me da el mismo vector. Bueno, ese escalar acá puse 1. Ese escalar, si K es el cuerpo real, es el 1. ¿no? 1 por un vector da el vector. Bien, estos son los 10 axiomas que se le exige a la cuaterna para que sea un espacio vectorial. Haciendo una especie de elipsis, muchas veces uno dice V es un espacio vectorial, pero en realidad el espacio vectorial está formado por los 4 elementos: el vector, la primera operación, el cuerpo escalar y la segunda operación. Bueno, un ejemplo. La cuaterna R2 con la suma, con el cuerpo escalar R y con el producto entre un escalar y un vector de R2, esas operaciones las usuales, ¿no? La suma entre dos vectores de R2 que la sabemos hacer, componente a componente, y el producto entre un escalar y un vector de R2 que también lo sabemos hacer, multiplicando el escalar por ambas componentes. Tomamos para demostrar esto, insisto, ¿no? Ya sabemos que es un espacio vectorial, pero hay que probarlo. Entonces, para la demostración tomamos 3 vectores genéricos pertenecientes a R2, que tendrán 2 componentes reales. Que el vector esté en R2 significa que su primer componente es un número real y su segunda también. Y alfa y beta genéricos, que van a ser números reales. Entonces, tenemos que probar que esta cuaterna satisface los 10 axiomas. Primero, la ley de composición interna, que si analizamos lo que estamos haciendo, le estamos pidiendo a dos vectores de R2 que su suma esté en R2, cosa que sabemos que se cumple. ¿Cómo lo probamos? Bueno, que un vector esté en R2 significa que se puede escribir como un par ordenado donde sus dos componentes son reales. Entonces, U expresado como U1, U2 y B expresado como B1 y B2, su suma será primera componente U1 más B1, donde U1 es real, B1 es real y por lo tanto su suma es real, por estar en un cuerpo real. Y segunda componente U2 más B2, donde U2 es real, B2 es real y por lo tanto su suma también es real por estar trabajando en un cuerpo que satisface las dos leyes de composición interna. Entonces, lo que hice fue expresar la suma entre U y B y queda un elemento que pertenece a R2. Entonces, como esto pertenece a R2, la suma de dos vectores está en R2. Dado que esta cuaterna se puede representar geométricamente, vamos a hacer un muy somero análisis de esto. Bueno, acá dos vectores en R2, U y B. Bueno, acá dos vectores de R2, U y B. Su suma, por ley de la poligonal, si yo quiero hacer U más B,
Bueno, llevo U a finalizar el vector B y su suma sería ese vector, ¿no? El vector W es la suma entre U y B. Entonces lo que yo le estoy pidiendo es que si yo tomo dos vectores de R2, el vector W no salga de R2. No se me vaya, por ejemplo, no sé, a R3. O no me dé un número en lugar de un vector. Cosa que es evidente, pero acá está analizado geométricamente, cosa que no vale por demostración, y en la presentación está demostrado analíticamente. Bueno, segundo axioma, la asociatividad. Sabemos que la suma entre vectores es asociativa, pero hay que probarlo. Entonces tomo los tres vectores, U, V y W, los expreso como pares ordenados. Acá hay una coma en vez de un punto. Bueno, U1 más U2, perdón, U1, U2 más B1, B2 está asociado entre corchetes, así que deberé resolver primero esa suma. Me dará U1 más B1 y U2 más B2. Y ahora sumado a W, U1 más B1 más W1, U2 más B2 más W2 como segunda componente. Las cuentas que quedaron en el resultado que tengo acá es entre tres números escalares, porque U1, U, B y W, por ser de R2, tienen sus componentes reales. Entonces, la suma de la primera componente es una cuenta entre números y la de la segunda componente también. Entonces, yo puedo ahora hacer, bueno, acá estoy haciendo dos pasos juntos, ¿no? Uno sería asociar B1 con W1 y B2 con W2. Y esta suma que me queda entre U1 y B1 y W1 y U2 y B2 más W2, utilizar la recíproca de la definición de la suma entre vectores. Si yo sumo este miembro, este lado, si yo resuelvo esta operación, vuelvo hacia el paso anterior. Entonces puedo hacer esta recíproca de la suma. Está permitido por cómo está definida la suma de vectores en R2. Y ahora, en esta cuenta que me quedó entre paréntesis, hacer lo mismo, pero como esta es una cuenta asociada ya, separada de 1 y W2, de U1 y U2, escribirlo así. Vuelvo a reutilizar la recíproca de la suma entre vectores y me queda esta expresión. Bueno, ¿y esto qué es? Esto es U1 más y entre paréntesis B y W, es decir, el segundo miembro de la igualdad. Partí del primer miembro de la igualdad y llegué al segundo miembro de la igualdad, que es la forma en la que se demuestra una igualdad, ¿sí? Una sería esta, partir de un lado y llegar al otro, y la otra sería desarrollar ambos lados sin hacerlos interactuar entre sí y obtener una igualdad. Bueno, la ley del elemento neutro, tenemos que probar que existe un elemento E, tal que sumado con un vector genérico me da el mismo vector. Entonces expreso, bueno, acá los conmuté, hubiese sido mejor que no estén conmutados, no importa. E1 más E2 más U1 más U2, esta cuenta le voy a pedir que me dé U1, U2. Entonces de esta manera el vector formado por componentes E1, E2 será el elemento neutro. Bien, resuelvo la suma acá, E1 más U1, primera componente, E2 más U2. Para que dos vectores sean iguales, sus componentes deben ser iguales, así que igualo la primera componente a la primera componente, la segunda a la segunda. Y el sistema de ecuaciones que me quedó acá planteado es entre números. Y los números, bueno, admiten opuesto, admiten ley uniforme, admiten despeje, admiten métodos de resolución. Entonces, puedo a ambos lados de la primera ecuación restar U1 y llegar a la conclusión que E1 es 0. 0 escalar. Lo mismo para la segunda ecuación, llegar a la conclusión que E2 es 0 y que por lo tanto el neutro que yo estaba buscando de componente C1, E2 es el vector nulo de componente 0, 0, donde 0 es un número real, el otro 0 también, entonces este elemento pertenece a R2. Es decir, el conjunto R2 tiene un elemento neutro que es el vector nulo. Geométricamente, si yo a un vector B le sumo el vector nulo, me da el vector B. ¿Sí? W y B coinciden. Solamente porque podemos hacer una interpretación geométrica, porque estamos en R2. Bueno, ley de elemento opuesto, tengo que probar que he elegido un vector genérico U de U1, U2, tiene que haber otro vector tal que sumado me dé el elemento neutro que he probado en el axioma 3, que es el vector nulo. Entonces acá le puedo pedir directamente a algún
para un vector genérico U1, U2, algún vector de coordenadas XY me dé como resultado el vector nulo. Y que este vector XY tiene que existir en R2 para cualquier vector de componentes U1, U2. Es decir, que X y que Y son reales ambos y que existen independientemente de cuáles sean U1 y U2. Es decir, que existen para cualquier elemento de U1 y para cualquier elemento U2. Bueno, sumamos U1 más X, U2 más X, igualado al vector nulo, que es el neutro. Para que dos vectores sean iguales, sus componentes han de serlo. U1 más X igual a 0 es una ecuación real. U2 más Y igual a 0 es una ecuación real. Las puedo resolver despejando. X es menos U1, Y es menos U2. Si U1 es un número real, menos U1 existe. Y si U2 es un número real, menos U2 existe. Entonces el vector formado por las componentes menos U1 menos U2 va a existir y va a ser el opuesto de cualquier elemento U. Geométricamente, dado un vector B, cualquiera, si yo le opero algún vector U que tiene sus componentes con signo negativo, o con signo cambiado, ¿no? En realidad, el vector W me queda el vector nulo, ¿no? Porque si B tiene, no sé, una componente negativa y una positiva, bueno, W tendrá una componente positiva y una negativa. De manera que sumados, el vector violeta es el vector nulo. Ley de conmutatividad, U más B es igual a B más U. Esto es fácil de probar. Tomo los vectores genéricos, U1, U2, B1, B2. Resuelvo la suma componente a componente. La suma planteada en la primera componente es entre números. La suma entre números reales es conmutativa. U2 más B2 también ocurre lo mismo. Puedo dar vuelta. B1 más U1 en lugar de U1 más B1 y B2 más U2 en lugar de U2 más B2. Esta expresión la desarmo con la recíproca de la suma y tengo B más U. Partí de U más B y llegué a B más U. La ley de la composición interna a mí me dice que si yo tomo un vector U y lo multiplico por un escalar, el resultado debiera ser un número real. Es decir, si yo planteo esto para algún U1, U2 y multiplico el escalar alfa por ambas componentes, su resultado tiene que estar formado por dos números reales y tiene que estar en el plano real. Bueno, dado que alfa es un número real y 1 también, esta cuenta es real. Y dado que alfa es real y U2 también, esta cuenta también. Por lo tanto, pertenece a R2. Desde el gráfico, dado un vector B, lo puedo multiplicar por algún escalar alfa y su resultado sigue estando en R2. ¿Sí? Si multiplico a U por 1 me da U, si multiplico a U por 2 me da un vector que tiene la misma dirección, el mismo sentido, pero tiene diferente longitud, y si lo multiplico por un número negativo, tendrá la misma dirección, diferente longitud y diferente sentido. Lo importante es que sigue siendo un vector de R2. Entonces se cumple la ley de composición externa. Bien, la distributiva primera, tomo dos vectores y un escalar. Resolvemos esta suma entre vectores, ya la hicimos unas cuantas veces. Multiplicamos componente a componente por alfa. Me queda una distributiva entre números reales, que existe por ser el cuerpo R un cuerpo precisamente. Y ahora que ya hice la distributiva de alfa, lo que puedo hacer es la recíproca de la definición de la suma, ¿no? Descomponer esta suma de la primera componente y esta suma de la segunda componente en una suma entre dos vectores. Al primer vector podemos extraer el escalar como, entre comillas, factor común, entre comillas, ¿no? Porque no es factor común, pero sí escribir alfa por U1, U2, que es alfa por U. Y acá quitamos alfa, que da alfa por B1, B2, que es alfa por B. Nuevamente partí del primer lado de la igualdad y llegué al segundo lado de la igualdad, probé la igualdad. 8 distributiva segunda es una suma entre escalares multiplicando a un vector. Tomo dos escalares, un vector genérico, el vector genérico U1, U2, vector genérico de R2, ¿no? Hago la definición del producto entre un escalar y un vector, el escalar alfa más beta, multiplica a 1, multiplica a U2, ahí me faltó el puntito.
Acá la distributiva que voy a resolver es la misma que arriba, o al menos similar. Es una distributiva derecha, pero entre números reales. ¿Sí? Es alfa por U1, beta por U1. La multiplicación entre reales es conmutativa, así que alfa por U1 lo podría expresar como alfa por U1 o como U1 por alfa, sería lo mismo. Voy a volver a aplicar acá la recíproca de la definición de suma entre dos vectores de R2, con esta suma y con esta suma, planteando así una suma entre dos vectores, y para el primer vector, entre comillas, factor común alfa, y para el segundo vector, factor común beta. Bueno, esto es alfa por U y esto es alfa por U. Perdón, esto es alfa por U y esto es beta por U. Partí del primer lado, llegué al segundo, probé la igualdad. Quedan dos. Asociatividad mixta, el primer producto es entre números, el segundo es entre escalar, es entre un vector y un escalar. Bien, escribo U como U1, U2, dando cuenta que son ejercicios largos, tediosos, pero repetitivos y sencillos. Alfa por beta por U1, alfa por beta por U2, primera componente es entre números, segunda es entre números reales. El producto entre números reales es asociativo, así que puedo escribir así. El escalar alfa lo puedo expresar adelante, multiplicando el vector. Y el vector, el escalar beta ahora lo mismo, pero esta cuenta entre paréntesis me queda asociada, ¿no? Beta multiplicando U1, U2, asociada como una cuenta que hay que resolver primero. Bueno, y ya está, porque esto es dentro del paréntesis beta por U. Partí del primer miembro, llegué al segundo, probé la igualdad. Último, ley del elemento neutro. Si yo multiplico un vector genérico, ¿sí?, por algún elemento que exista en el cuerpo R, ese elemento tiene que existir y tiene que hacer que me dé U también. Llevado a componentes, alfa por U ya sabemos que es alfa U1, alfa U2, y esto quiero que sea U1, U2. Para que dos vectores sean iguales, le pido a sus componentes que sean iguales. Las ecuaciones que me quedaron es entre números reales. Puedo dividir ambas ecuaciones por U1. Si alguna de las componentes llegase a ser 0, por ejemplo, si U1 fuese 0, la igualdad se verifica para cualquier alfa. Entonces eso no rompe la igualdad. Si U2 fuese 0, lo mismo. La igualdad se cumple para cualquier alfa. Es decir, alfa existe por ahora, ¿no? Si alguna de las componentes es 0. No es único, pero existe. Si las dos son 0, lo mismo. Y si no son 0, alfa tiene que ser 1. Dado que si alfa es 1 y si U1 o U2 es 0 o las dos son 0, se sigue verificando la tesis, puedo afirmar que el 1 hace que multiplicar el 1 a un vector me dé el vector. Bien, he probado que hay un elemento neutro en el cuerpo R y por lo tanto, dado que se verifican los 10 axiomas, R2 con la suma usual, R con el producto entre un escalar y un vector, conforma un espacio vectorial. Muy bien, ejemplo 2. Tomamos ahora la cuaterna A con una operación suma, otra vez el cuerpo escalar R y una operación externa. Vamos a pedirle que la suma sea la suma usual, es decir, la suma que se realiza componente a componente, y el producto también que sea el producto usual, es decir, que se realiza multiplicando las componentes por el mismo escalar. Y A en este caso es el conjunto de los vectores, tales que sus dos componentes, las dos, deben cumplir de ser mayores o iguales a 0, es decir, positivas o a lo sumo 0. ¿De qué estamos hablando en un diagrama? Bien, le pedimos a un vector U para estar en el conjunto A que tenga sus dos componentes positivas. Por ejemplo, este vector U me sirve, este también, ahí también tiene una componente positiva y la otra es 0, pero la definición me permite que valga 0, entonces sirve. También ese vector, por ejemplo, tiene la primera componente 0 y la segunda positiva, pero sirve, incluyendo al vector nulo, porque las dos componentes son 0, pero eso vale. Este vector no está en el conjunto, este tampoco está. Una cumple con la condición y la otra no, pero las dos, hay un y, una conjunción en el medio, así que ambas deben respetar, o ambas condiciones se deben cumplir, así que este vector no, y bueno, este tampoco, ¿no? Y ese sí. Bueno, esos son los vectores que
cumplen con la condición de estar en el conjunto A. Lo que quiero ver es si este conjunto A, con estas dos operaciones, son un espacio vectorial. Bueno, debe cumplir la ley de composición interna, la asociatividad, la ley del elemento neutro, la ley del elemento opuesto. Y bueno, algo que yo puedo hacer en este caso es, antes de ponerme a demostrar una por una los 10 axiomas, tratar de mirar y analizar qué es lo que el ejercicio me está pidiendo para ver si hay alguna que no se cumple. ¿Por qué? Porque para que sea espacio vectorial debe cumplir las 10, pero para que no lo sea, basta con que no cumpla uno. Entonces, si yo encuentro que este conjunto no verifica el axioma 7, bueno, no hace falta que demuestre los 6 anteriores. Voy a mostrar que no cumple el 7 y listo. Entonces muchas veces conviene tratar de posicionarme en las operaciones y tratar de analizar y ver, aún sin demostrar, pero por lo menos analizar si se van a cumplir o no se van a cumplir los axiomas. Por ejemplo, la ley de composición interna me pediría que si yo tomo dos vectores del conjunto A, su suma siga estando en el conjunto A. Geométricamente, ¿qué significaría eso? Significaría que si yo tomo dos vectores que estén en A, que podríamos decir que es el primer cuadrante, ¿no? Incluyendo a los ejes, la suma de estos dos vectores, es decir, el vector W, le voy a pedir que siga estando en el conjunto A para que se cumpla la ley de composición interna. Y ocurre, bueno, geométricamente no es una demostración, pero geométricamente yo entiendo que sí, ¿no? Si yo sumo dos vectores de componentes positivas, su resultado van a ser componentes positivas. Estoy sumando dos números componente a componente que sean positivos, un número es positivo. Si lo más chico que las componentes pueden ser es cero, bueno, a lo sumo, la suma de un número con cero no cambiará, pero si sumo un número positivo con cero me queda positivo. Entonces, en este caso se ve y se puede analizar que la ley de composición interna para el primer cuadrante se va a verificar, ¿no? Repito, yo sumo dos vectores del primer cuadrante, el resultado W está en el primer cuadrante. La asociatividad no la voy a poner en discusión, porque la asociatividad probamos en el ejemplo 1 que se cumple para cualquier terna de vectores de R2. Entonces, si en particular, no sé, el vector U está en el primer cuadrante, el B está en el segundo cuadrante y el W está en el primer cuadrante, esto se tiene que cumplir porque se cumple para todos los vectores. Si yo tomo específicamente U en el primer cuadrante, B en el primer cuadrante y W en el primer cuadrante, también tendrá que cumplirse. ¿Qué pasa con el elemento neutro? Bueno, acá lo que me preocuparía, porque yo ya probé que R2 tiene elemento neutro, lo que me preocuparía es si el conjunto A contiene al elemento neutro. Por ejemplo, si U1 tuviese como condición ser mayor a 0, es decir, U1 no pudiera ser 0, estuviese obligado a ser positivo, entonces el vector nulo no estaría en el conjunto A. Y entonces tendría que decir que el conjunto A no tiene elemento neutro y por lo tanto no verificaría el axioma número 3 y no podría ser espacio vectorial. Pero en este caso sí está. Lo que entiendo que no va a verificar es la ley del elemento opuesto. ¿Por qué? Porque ¿qué tendría que ocurrir? Tendría que ocurrir que dado un elemento del primer cuadrante, su opuesto debería estar también en el primer cuadrante. Y eso no ocurre. El opuesto de un elemento U, U1, U2, de un vector U, es menos U1 menos U2. Y si U1 es un número positivo, su opuesto es un número negativo. Y ya, con que la primer componente es un número negativo, no estaría cumpliendo esta parte de la definición y el vector no estaría en el conjunto A. Entonces, si hay un vector con un solo vector que no tenga su opuesto en A, ya me alcanza para probar que la ley no se cumple, porque una ley, para ser tal, debe ser para todos. Si se cumple para algunos sí, para otros no, es una contingencia, no es una ley. Entonces, por contraejemplo también podría probarlo. Podría decir, por ejemplo, si tomo el vector 3, 5, su opuesto es menos 3, menos 5. Y menos 3, menos 5, por no estar en A, tomé un elemento del conjunto A y muestro que su opuesto no está en A. Es decir, esta cuaterna no verifica el cuarto axioma y por lo tanto no es un espacio vectorial.
¿Y el resto de los axiomas los verifica todos? Y no, podrá ser que algunos sí, otros no. Por ejemplo, la ley de composición externa no la va a cumplir, pero con que no cumpla uno ya está, ya es suficiente para probarlo. Desde el punto de vista gráfico, bueno, entiendo que se darán cuenta que si yo tomo un vector U del primer cuadrante, su opuesto no está en el primer cuadrante, anda por ahí. Entonces, como el opuesto está de este lado, no está en el conjunto A, que eran los vectores del primer cuadrante. Bueno, un ejemplo donde se verifican los 10 axiomas y un ejemplo donde no se verifica el menos 1, y verán que podría haberme evitado de escribir toda la parte del axioma 1, del 2 y del 3, porque me basta comprobar que no verifica el cuarto axioma. Propiedades que se cumplen en todo espacio vectorial, ¿sí? Tomamos U, un vector de un espacio vectorial, no en R2, los ejemplos fueron en R2, pero U es un vector de cualquier espacio vectorial, y alfa es un elemento del cuerpo K, que de vuelta puede ser cualquier cuerpo, no necesariamente el cuerpo real, sí, con la condición que sean espacios vectoriales. Entonces la primera propiedad que se va a cumplir siempre es que si multiplico un escalar cualquiera por el neutro del espacio vectorial, me da el neutro, es decir, un escalar por el vector nulo me da el vector nulo. Bien, la segunda propiedad es similar. El cero del cuerpo K, es decir, el neutro de la primera operación del cuerpo, o el cero real multiplicado por cualquier vector, me da el vector nulo. No confundir esto, que es el cero escalar, con esto que es el cero vectorial, digamos, el vector nulo. La notación importa. 3, si yo tengo un producto entre un escalar y un vector que da el vector nulo, entonces sí o sí, o alfa es el vector nulo, o U es el vector nulo. Dije alfa el vector nulo, ¿no? No, o alfa es el 0, el nulo, o U es el vector nulo. Bueno, y la cuarta propiedad, si elijo el escalar menos 1 y lo multiplico por un vector, me da el opuesto del vector. De nuevo, ¿no? Notación. Ojo, este menos no es operatorio, sino que significa opuesto. Bueno, esto hay que demostrarlo. Estos 4 ejercicios están propuestos para resolver en el trabajo práctico. Yo, como para orientarlos, voy a hacer uno. Voy a probar la primera propiedad. Bien, hay que tener cuidado acá porque esta es una propiedad que parece evidente. Sí, un número por un vector da el vector, un número por el vector nulo da el vector nulo. Si esto está formado por todos ceros, me podría decir alguien. Bueno, porque está pensando posiblemente en el vector 0, 0 o el vector 0, 0, 0. Pero acuérdense que estas propiedades son genéricas. Entonces B podrá ser el espacio de las funciones continuas en el intervalo 0, 1. Entonces, habrá que ver cuál es el vector nulo de ese espacio vectorial. Entonces tengan cuidado porque esto hay que probarlo de manera genérica. Yo no puedo decir que en la demostración este vector nulo es paréntesis 0, 0, 0, 0, cierro paréntesis. Si lo tengo que hacer en términos generales. Una forma de probar esta demostración es, sin considerar esta igualdad, partir de un lado y probar la igualdad. Entonces yo voy a partir de alfa por el vector nulo. Bien, entonces, ¿qué voy a decir? Que por ley del elemento neutro, al vector nulo le puedo sumar el vector nulo. Bueno, esto es confuso, pensémoslo de esta manera, ¿no? ¿Qué me dice la ley del elemento neutro? Que si yo tomo un vector y le sumo al vector nulo, me da el vector que yo ya tenía. Olvídense por un segundo que este vector nulo negro es el vector nulo. Y piensen que acá dijese alfa por u, ¿no? Bueno, yo puedo tomar el vector u y decir que el vector u es igual a u más el vector nulo. Bueno, sí, por el axioma que me garantiza que hay un elemento neutro y que ese elemento neutro lo puedo operar y no cambiar el resultado. Entonces, si el vector u es un vector genérico y yo le puedo sumar el vector nulo sin alterar el resultado, el vector u puede ser cualquier vector del espacio vectorial, en particular el vector nulo. Entonces, este paréntesis me da lo mismo que el vector nulo acá, ¿no? De vuelta, si este fuese el vector u, también sería válido lo que estoy haciendo, ¿no? Estaría aplicando la ley del elemento neutro. Bueno, entonces, parto de alfa por el vector nulo, no sé qué es lo que da, pero sí sé que da lo mismo que alfa por paréntesis vector nulo más vector nulo, por este vector nulo rojo que agregué. Bien, en el segundo miembro de la igualdad, una igualdad que sé que es verdadera por
la ley que enuncié recién, voy a aplicar la distributiva primera, es decir, alfa por el vector nulo más alfa por el vector nulo rojo, que es el que yo agregué. Bueno, ahora bien, alfa por el vector nulo es un elemento del espacio vectorial. ¿Por qué? Por la ley de composición externa. Alfa por un vector me da siempre un vector. Y la existencia del elemento opuesto me garantiza que cualquier vector tiene su opuesto. Entonces, en particular, el vector alfa por el vector nulo, que es un vector, tiene su opuesto. Entonces, ese opuesto lo compongo miembro a miembro. Como la igualdad es verdadera, puedo sumarle el opuesto de alfa por el vector nulo, que es lo que agregué en verde. Esto es una suma entre dos vectores y esto es una suma entre tres vectores cuya igualdad es verdadera. En el segundo miembro, la suma entre tres vectores es asociativa. Entonces yo podría asociar de esta manera, alfa por el vector nulo rojo más el opuesto de alfa por el vector nulo, lo que agregué en verde. Esto es una suma de opuestos en este corchete. Y en el primer miembro, acá, también es una suma de opuestos. ¿Qué me dice la ley de elementos opuestos? Que su operación da el vector nulo. Entonces, en el primer miembro me queda el vector nulo y en el corchete también. Voy a volver a aplicar la ley del elemento nulo, del elemento neutro, y alfa por el vector nulo más el vector nulo me da alfa por el vector nulo. Entonces, ¿qué probé? Que alfa por el vector nulo es el vector nulo, que era la tesis. ¿Mm? Fíjense que es una demostración un poco confusa por tantos vectores nulos que andan dando vuelta, pero lo probé sin utilizar un caso particular de vector nulo, y bueno, de una manera que espero que haya sido clara. El resto de las propiedades quedan para que ustedes las demuestren, las intenten, y bueno, por supuesto, si no sale o necesitan ayuda, se verá en la clase presencial. Bien, definición subespacio vectorial. Tomamos V con un cuerpo y dos operaciones que sabemos que es un espacio vectorial. V es un espacio vectorial. Y tomamos W, un subconjunto de V, es decir, un conjunto de elementos que estén en V, que no puede ser vacío. Y vamos a decir que W es un subespacio vectorial de V si cuando en lugar de tomar todo V, tomo los elementos de V que están en W, la cuaterna también es un espacio vectorial. Un ejemplo de esto sería el ejemplo 2 que tomamos, donde el conjunto que habíamos llamado A, ¿no? Pero para explicarlo, cubriría el rol de W acá, que no era todo R2, sino una parte de R2, yo tendría que tomar esa parte de R2 y tendría que ser un espacio vectorial. Si eso ocurre, es un subespacio vectorial. Bueno, en el caso del ejemplo 2 no ocurrió, pero si ocurriese, recibe el nombre de subespacio vectorial. Bueno, un ejemplo donde sí ocurra, ¿no? Tomamos el conjunto A con una suma, el cuerpo R con un producto. Es nuevamente la suma usual, componente a componente, el producto usual, componente a componente. A en este caso es el conjunto de vectores de R2, tales que cumplen con la condición de que la primer componente real es 2 por la segunda, ¿no? Entonces, esos son los elementos que están en A. ¿Y qué debo probar? Que cumple los 10 axiomas. Si cumple los 10 axiomas, entonces A con la suma, con R, con el producto, es un espacio vectorial, y como A es un subconjunto de R2, A sería un subespacio vectorial de R2. Geométricamente, le pido a un vector U que la primera componente, la de arriba, sea el doble de la de abajo. Entonces, si yo quiero que la segunda componente sea 1, eso obliga a la primera a ser 2, porque es 2 por 1. Si yo quiero que la segunda componente sea 2, eso obliga a la primera componente a ser 4. Entonces, ¿cuáles son todos los vectores que están en A? Bueno, a ver, para cualquier valor de la segunda componente, la primera tiene que ser el doble. Entonces son todos esos vectores, todos estos, ¿no? Este está en el conjunto, este está en el conjunto en A, este no. ¿Por qué? Porque en este vector B
la segunda componente no es, el vector B es este, ahí. La segunda componente es tal que no verifica que la primera es el doble de la segunda, ¿no? Y la primera es 4 y pico, la segunda es 4 y pico, digo, y la primera no es 2 por 4 y pico. Entonces este no está en el conjunto. En cambio U sí, ¿no? 1,3, la primera el doble, 2,6. Bien, tengo que probar los 10 axiomas. Dado que yo estoy trabajando en R2 y ya probé que estoy en R2, hay algunas de estas propiedades que puedo decir o puedo evitar demostrar porque puedo decir que se heredan del espacio vectorial superior, el que lo contiene. Por ejemplo, la asociativa, ¿no? Que esto es algo que hice en el ejemplo número 2. Si la asociativa se cumple para cualquier terna de vectores, se tiene que cumplir especialmente para los que están en A. Si yo sumo tres vectores que estén en A, como son vectores de R2 y la asociativa se tiene que cumplir para todos los vectores, se tiene que cumplir también para los que están en A. Entonces el axioma número 2 puedo evitar demostrarlo y decir que se hereda. A veces se dice que es una propiedad de la operación y no del conjunto. Es decir, es una propiedad de cómo está definida la operación en R2 y que no depende de si estoy en el conjunto A o si estoy en otro subconjunto de R2. ¿Sí? Bueno, lo mismo ocurre con la conmutatividad. La conmutatividad se cumple para todos los elementos de R2. Entonces también se cumple para esos elementos de R2 que están en mi conjunto A. Bien, la distributiva primera también, lo mismo, ¿sí? Se cumple para todo elemento, así que para U y B que estén en A también se tiene que cumplir. La distributiva segunda, la asociativa mixta, el producto entre 1 y un vector U, esto es para cualquier U, así que esto también debe cumplirse. No tengo garantías que se vayan a cumplir. El axioma número 1, la ley de composición interna. Sí es cierto que si sumo dos vectores de R2 me da el resultado en R2. Pero ahora yo tendría que verificar si al sumar dos vectores de A me da el resultado en A. Entonces esto tendré que probarlo. No tengo garantías de que el elemento neutro, que sí sé que existe, esté en el conjunto A. Entonces tendré que probar que el neutro del espacio vectorial más grande, que en este caso es R2, esté también en A. No tengo garantías de que cada elemento tenga su opuesto en el conjunto. Todo vector tiene opuesto, pero el tema es que si yo tomo un vector de A, la pregunta es si su opuesto está también en A. Y por último, la ley de composición externa. Si yo tomo un elemento de A y lo multiplico por un escalar cualquiera, su resultado tendrá que estar en A. Si se cumplen estos cuatro axiomas, entonces podré decir que se cumplieron los 10 y que es un subespacio vectorial. Pero estos cuatro los voy a tener que probar. Entonces nos quedamos con el primero y tomamos U y B pertenecientes al conjunto A. ¿Qué significa analíticamente que estén en el conjunto A? Que ambos cumplen con la condición definitoria, que la primer componente es el doble de la segunda. Entonces, mis dos elementos genéricos de componentes U1, U2, B1, B2, en realidad tendrán que ser U, donde la segunda componente es U2 y la primera es 2 por U2. La primera componente tiene que ser dos veces la segunda. Y B, si la segunda componente es B2, la primera tiene que ser 2 por B2. Entonces, ¿qué pasa si yo sumo esto? Bueno, la suma de las segundas componentes me dará U2 más B2. Y la suma de las primeras componentes es 2 por U2 más 2 por B2. Pero ahí me queda una cuenta entre reales que puedo sacar factor común 2 y escribir de esta manera. Y el paréntesis U2 más B2 acá da lo mismo que la segunda componente. ¿Qué quiere decir eso? Que la primera componente es el doble de la segunda y que por lo tanto la suma de elementos de A está en A. Bueno, muy bien. El primer axioma se cumple. El tercer axioma, la existencia de elemento neutro. Tendré que probar que el conjunto A contiene al vector nulo, ¿sí? Al neutro de R2, que es el vector 0, 0. Entonces, el vector 0, 0 se tendría que poder escribir de manera tal que la primera componente sea el doble de la segunda. ¿Se verifica eso? Sí, porque la primera componente, que es 0, se cumple que es el doble de la segunda. 2 por 0 es 0. Así que como el vector nulo lo puedo expresar de manera tal que la primera componente sea el doble de la segunda, está en el conjunto. Así que el axioma 3 también se cumple. Ojo acá, fíjense que cuando estamos hablando de subespacios vectoriales,
lo que nos interesa no es tanto la existencia, sino la pertenencia. Porque en un espacio vectorial el vector nulo va a existir siempre. El tema es si cuando yo me quedo con un conjunto acotado, con un conjunto más chico de elementos, bueno, si sigue estando el vector nulo, o el neutro, para ser más genérico, en el conjunto con el que yo me quedé. Si el conjunto W no tiene el vector nulo, listo, se acabó. No puede ser elemento neutro. No puede ser subespacio vectorial, perdón. Bien, el cuarto, la existencia del opuesto, que de nuevo no es la existencia del opuesto, sino que es la pertenencia. Si el opuesto de un determinado vector del conjunto A está en A. Bueno, ¿cómo es un vector genérico de A? Bueno, el doble de la segunda componente es la primera. Por lo que estuvimos viendo hasta ahora, podemos saltarnos un poco de análisis y saber que el opuesto de U es cambiarle el signo a las componentes. Entonces la primera componente es menos 2 por U2 y menos U2. Acá este menos es un menos 1 multiplicando, lo puedo conmutar, lo puedo asociar, esto es una cuenta entre números reales, entonces lo puedo expresar así, ¿no? Como para hacer más patente todavía que la primera componente es el doble de la segunda. Entonces este opuesto, yo partí de un elemento genérico de A, tomé su opuesto, y su opuesto, ¿qué pasó? Verifica la ley de confección, entonces está en A. Es decir, el cuarto axioma también se cumple. Último que tengo que probar, la ley de composición externa. Tomo un U genérico perteneciente al conjunto A, nuevamente, la primera componente es el doble de la segunda, y lo multiplico por un alfa genérico. Entonces, esto es distributivo, o sea, en realidad no es distributivo, no se multiplica componente a componente por cómo está definido el producto, y esta cuenta alfa por 2 por u es conmutativa y asociativa porque es un número entre reales. Lo puedo escribir así, 2 por alfa por u. Bueno, prueba, ¿no?, que la primera componente es el doble de la segunda. También pertenece al conjunto A, el sexto axioma se cumple. Entonces, yo tenía que de los 10 axiomas había 6 que se cumplían o que se verificaban por herencia de la operatoria. Probé que los otros 4 se verifican para el conjunto específico, entonces es un subespacio vectorial. En sí mismo ese espacio vectorial, y por estar contenido dentro de otro espacio vectorial, es subespacio vectorial. Uno podría decir todo subespacio vectorial es espacio vectorial. Muy bien. Definimos o damos una clasificación en realidad a los subespacios vectoriales. Una es el subespacio vectorial trivial. Yo tomo un espacio vectorial y tomo un W, subconjunto no vacío, que sea subespacio vectorial, ¿sí? Dado un espacio vectorial B y un subespacio vectorial W, decimos que W es trivial, es un subespacio vectorial trivial, si solamente si B es igual a W. Por ejemplo, recién trabajamos con R2, ¿no? Si B es R2. Y yo digo, bueno, ahora me quedo con una selección de elementos de R2. ¿Cuáles? Todas. ¿Y cuál dejas afuera? Ninguno. Bueno, entonces es el mismo conjunto. Entonces no tiene sentido volver a probar todo. En ese caso es un subespacio vectorial trivial. Y el otro caso es cuando W es solamente el vector nulo. ¿Sí? Es muy trivial probar que el vector nulo satisface todos los axiomas, porque cualquier escalar por el vector nulo da el vector nulo, la suma del vector nulo más el vector nulo da el vector nulo. Bueno, es fácil probar que satisface los 10 axiomas y no me aporta demasiado porque, es decir, bueno, yo estoy en R2, bueno, me quedo con una parte de R2, ¿cuál? Solamente el vector nulo. Bueno, entonces, mucho no me va a aportar, mucho no me va a informar, mucho no me va a servir, pero en rigor es un subespacio vectorial. Entonces estos dos se denominan los triviales, ¿no? Los subespacios vectoriales triviales. El resto son los subespacios vectoriales propios. Es decir, si un subespacio vectorial no es trivial, es propio. Tomo un espacio vectorial, tomo un subconjunto W de B que no sea igual a B, sino que esté incluido de manera estricta en B, que B tenga elementos que W no tenga, ¿sí? Que esté incluido de manera estricta, y que esa inclusión estricta no sea que sea solamente el vector nulo. Bueno, si W
no es un espacio vectorial trivial, entonces es un subespacio vectorial propio. El ejemplo que hicimos recién de los vectores de R2, tales que la primera componente es el doble de la segunda, es un subespacio vectorial propio, porque no contiene solamente al vector nulo, tiene otros elementos que no son el vector nulo, y además es un espacio vectorial. Bien, para muchos ejercicios, para todos los ejercicios que sean de prueba o de demostración de subespacio vectorial, el teorema que viene a continuación es extremadamente útil, es un teorema de muchísima utilidad, porque lo que me da es una condición necesaria y suficiente para determinar si un subconjunto es subespacio vectorial. ¿Sí? Me dice lo siguiente: yo tomo un espacio vectorial B, algo que yo sepa que es un espacio vectorial, y me quedo con un conjunto W, un subconjunto de B que no esté vacío. Ese subconjunto W va a ser espacio vectorial si y solamente si satisface las dos leyes de composición, la interna y la externa. ¿Qué me dice este teorema? Que no me hace falta probar los 10 axiomas. Que si yo pruebo el 1 y el 6, en este caso ítem 1 e ítem 2, ¿no? Porque son solo dos los que tengo que probar, pero son las dos leyes de composición, me alcanza para afirmar que es un subespacio vectorial. Si este teorema lo hubiese dado antes del ejemplo, no hubiera tenido que demostrar todo lo que demostré. Me hubiera alcanzado comprobar la ley de composición interna para la suma y la ley de composición interna para el producto. Esto que estoy afirmando ahora hay que probarlo, y como es un sí solamente sí, hay que probar la ida y la vuelta. La ida es una demostración bastante sencilla, es bastante trivial, porque ¿qué implica la ida? Implica que mis datos, mi hipótesis, lo que yo acepto verdadero son, primero, que B es espacio vectorial. Segundo, que W es un subconjunto no vacío que también es espacio vectorial. Eso sería lo que yo estoy aceptando. Y lo que tengo que probar es que satisface el axioma 1 y el axioma 6. ¿Por qué digo que es trivial? Porque por definición de su espacio vectorial, W debe satisfacer los 10 axiomas. Y si satisface los 10 axiomas, satisface los dos que me pide la tesis. Entonces se demuestra la tesis de manera trivial. Nombrando cuál es la definición de su espacio vectorial, se satisface la tesis. La vuelta, que también hay que probarla, es un poco más compleja. ¿Qué sería en este caso en la vuelta mis datos? ¿Cuál es mi hipótesis? ¿Qué es lo que yo asumo verdadero? Que W es un espacio, que B es un espacio vectorial, que W es un subconjunto no vacío y que W satisface el axioma 1 y el axioma 2. El axioma 1 y el axioma 6. ¿Sí? Que satisface las dos leyes de composición. Entonces, por hipótesis, de las 10 leyes que tengo que probar que se cumplen, para probar que es subespacio vectorial, la hipótesis me dice, la 1 y la 6 no hace falta probarlas porque la hipótesis me dice que se cumplen. Entonces esas dos ya las tengo. Por herencia, se tienen que satisfacer, igual que pensamos antes, ¿sí? Hereda el subespacio W todos aquellos axiomas que dependen de la operación y no del conjunto. Hereda el axioma 2, la asociatividad, el axioma 5, la conmutatividad, las dos distributivas, hereda la asociativa mixta y hereda el producto entre un escalar neutro y un vector. Me resta probar, sabiendo que se verifican estos 8 axiomas, que se cumplen el axioma 3 y el axioma 4. Bien, fíjense que es un espacio vectorial genérico acá, yo tengo que probar esto, pero no puedo decir que U es U1, U2. Es un U genérico de un espacio vectorial que no me dicen quién es y no me dicen cómo está definida la suma tampoco. Entonces tengo que probar que tiene elemento neutro y que tiene elemento opuesto. De nuevo, estamos en W acá trabajando, ¿no? Yo tengo que probar que W satisface esto, no B. B por hipótesis es un espacio vectorial. Entonces lo que me interesa es la inclusión. Que W contenga el vector nulo y que W contenga lo opuesto de todos los elementos de W. Eso es lo que tengo que probar. Bien. Los dos axiomas que tengo que probar son esos dos. Por una cuestión de simpleza, voy a empezar por el axioma 4. Quiero probar que si tomo un elemento de W, un U que pertenece a W, su opuesto está en W. Entonces, ¿qué me dice la ley de composición externa? Que sería acá este axioma que está acá, que la hipótesis me dice que se cumple. Que si yo tomo un elemento U cualquiera de W y lo multiplico por un escalar,
el resultado tiene que estar en W. ¿Está bien? Me dice que W satisface el axioma 6. Sí, acá está puesto B, acá tendría que decir W en realidad. Porque eso es lo que me dice, ¿no? Si satisface la ley de composición, si W satisface la ley de composición interna y la externa, entonces es subespacio vectorial. Entonces, U está en W. Y yo sé que U por cualquier escalar va a estar en W. Entonces, elijo que W sea -1. Si esto se tiene que cumplir para cualquier alfa, bueno, -1 es un tipo de alfa. Y una de las propiedades que les quedó pendiente para demostrar a ustedes es que -1 por U es el opuesto de U. Entonces, ¿qué pasó? Si U está en W, alfa por U está en W, -1 por U está en W, el opuesto de U está en W. Entonces se tiene que verificar el axioma 4. Un elemento de W tiene su opuesto en W. Bien, y ahora me queda probar que contiene el vector nulo. Entonces, me dice el teorema que se satisface la ley de composición interna. Que si yo tomo un U y un B que estén en W, su suma siempre va a estar en W. ¿Para qué vectores? Para cualquier vector U de W y para cualquier vector B de W. Entonces tomo particularmente U, que está en W, y el opuesto de U, que acabo de probar que está en W. Entonces, la hipótesis me dice que esta suma tiene que estar en W. Siempre. ¿Esta suma cuánto da? El vector nulo. Entonces el vector nulo también está en W. Probé la inclusión. Entonces, de lo que yo tenía para probar, he probado que se satisfacen todos los axiomas. En conclusión, si un subconjunto de un espacio vectorial satisface las dos leyes de composición, entonces es subespacio vectorial. Cada vez que un ejercicio les pide a ustedes probar que algo es subespacio vectorial, es conveniente decir, voy a utilizar la condición necesaria y suficiente, y así se evitan de probar 8 axiomas. Proban únicamente 2. Muy bien, eso es todo.